Buenas. Antes de empezar con la próxima charla que va a moderar mi compañero doctor Juanjo Tamarit, vamos a hablar un poco de la película Alicia en el País de las Maravillas, que se ha elegido la carátula de Tim Burton. La verdad es que la película no tuvo una gran aceptación porque venía de dos éxitos de Tim Burton muy grandes, como habían sido Ed Wood o Big Fish. Sin embargo, yo creo que puedo describir bastante bien cómo nos encontramos nosotros, que ante una situación de una paciente en la época victoriana, pues desea salir de la realidad que le rodea y desea adentrarse en un mundo tan mágico y tan maravilloso como el mundo de Edward Carroll. Y sin más, yo dejo en moderación a Juanjo. Hola, buenas tardes. Bueno, os voy a presentar al doctor Javier Montoro, al cual ya conocéis, y le propuse casi con mala fe que se convirtiera que soñara, ¿de acuerdo? Y que nos hiciera a todos, perdón, una presentación de qué es lo que le gustaría a él que tuviera atención primaria, sin límites. ¿Cuál sería la atención primaria perfecta? Sin límites presupuestarios, sin límites de número de pacientes, que soñara, ¿de acuerdo? Y como me pareció que era bastante irreal, pues por eso elegí una película que había que atravesar, ni más ni menos que un espejo, para que esa realidad se pudiera dar. Y sin más, Javier, cuando quieras. Muy bien, gracias, Juanjo, y bienvenidos a todos. Es una charla que creo que solamente he dado otra semejante en mi vida, en el que no es de actualización, no es de evidencias, no. Probablemente en la segunda parte de la charla sí, pero es un poco que más que una presentación debería ser un debate, pero un debate con tanta gente y con un tema que vamos a tocar tan polémico, posiblemente tardaríamos horas y horas y no llegaríamos a demasiadas conclusiones. La pregunta que me lanzó el doctor Tamarit exactamente fue la siguiente. Imagínate que un día llega el conseller a tu puerta de tu consulta, la abre y te dice: pídeme lo que te dé la gana para tener una consulta de riesgo cardiovascular perfecta. Claro, me fui a casa con la pregunta colgada al cuello y la he llevado hasta ahora mismo. No sabía muy bien por dónde orientarla. La cuestión es que, mi primera reacción fue pensar, bueno, quiero un ecógrafo para medir placas de carótidas, para ver función ventricular, para medir hipertrofia ventricular izquierda, hígado graso, un montón de cosas. Al menos una báscula con impedanciometría para valorar composición corporal. Me conformaría con tener igual muchos más mapas porque el que tengo es uno y está más tiempo de baja, es decir, estropeado, que funcionando. Y si no, al menos tensiómetros que no tengan más de 10 años, que alguien se encargue de calibrarlos, o al menos tener para esos pacientes que estamos todavía decidiendo si merece la pena tratar o no, para hacer al menos un AMPA. Pero cuando veo, ¿y cuál es nuestro punto de partida? Pues el punto de partida no son diapositivas las que os voy a mostrar especialmente actuales, porque tampoco me interesaba una charla de actualización. Pero bueno, esta que tampoco tiene demasiados años, es el 16, resulta que en los pacientes diabéticos tenemos ese grado de control de los factores de riesgo. Deja mucho de ser óptimo, deja mucho que desear. Pero cuando vemos a pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular, esto ya es inasumible. Por lo tanto, la pregunta que me hice a continuación es, para mejorar esto, ¿realmente me hace falta todo ese material que estoy pidiéndole al consejero, que me planteaba pedirle? ¿Depende solo del material o depende solamente del consejero, de todo lo que me pudiera dar el político que yo le pidiera? ¿O tendremos nosotros parte de la culpa de esto? Y es cuando empecé a dar revueltas a este tema. Lo que está claro es que esta es la consulta, la sala de espera que nos gustaría tener a todo el mundo. Un único paciente dentro de la consulta y que no llegara el siguiente hasta que no haya salido. Pero esta es la cruda realidad. Eso es una consulta típica mía, en torno a 45 al día, y que cuando acabas puedes tener avisos. Bien, ¿qué consulta queremos? Es lo que os acaba de decir. No es cuestión de una presentación, es cuestión de un debate. Pero bueno, como me ha tocado a mí, creo que lo imprescindible, nuestra prioridad indudablemente que le pediríamos al político es tener tiempo, y luego veremos el tiempo que comporta, ¿no? Primero que nada, tiempo para registrar toda la actividad que realizamos.
Hay pacientes que vienen con 10 problemas a la consulta y no nos da tiempo a registrar lo que le hemos dicho en cada uno de esos temas. Lógicamente, si no tenemos registro, no nos podemos autoauditar, y esto es fundamental, es clave. La percepción que tenemos del riesgo de nuestros pacientes es mucho menor de la que realmente tiene, y luego veremos evidencias al respecto. Pero, lógicamente, si no nos auditamos, no sabemos de dónde partimos y, por lo tanto, no podemos poner estrategias de mejora para que los factores de riesgo, el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes, mejore. Por otra parte, la formación. Necesitamos tiempo para formación. Y formación probablemente en nuestro horario laboral, no esto, que es un extra añadido a toda nuestra tarea después de ver a esos 45 pacientes. Y es algo nuclear. La formación y auditarse posiblemente son los dos temas nucleares que nos hace falta tiempo. Luego, para actividades preventivas y comunitarias, ¿cuánto tiempo, mejor dicho, hace que no hemos hecho una actividad comunitaria? Ir a los colegios a hablarles de ETS, ir a los colegios a hablar de prevención primordial de factores de riesgo, pacientes que aún no han desarrollado ningún factor de riesgo y que es el momento de enseñarles aspectos dietéticos de ejercicio físico. Lo tenemos olvidado y nos hace falta tiempo para ello. Luego, por otra parte, investigación y otras cosas, pero la investigación, al fin y al cabo, lo que hace es que nos da más recursos, nos da más competencia y, lo que es más importante, podríamos resolver las lagunas de evidencia que tenemos, porque la mayoría de los ensayos clínicos, por ejemplo, de los fármacos para averiguar la seguridad cardiovascular de los fármacos antidiabéticos, mayoritariamente están hechos en pacientes en prevención secundaria. ¿Y cuántos diabéticos en prevención secundaria tenemos en nuestras consultas? En primaria son entre el 20 y el 25. El escenario es totalmente diferente, por lo tanto, al de un cardiólogo, al de un endocrino, incluso al de un internista. Por lo tanto, esas lagunas tendremos que resolver, esas lagunas de evidencia. Y la investigación en primaria ha caído de una forma espectacular. Y luego, por otra parte, tiempo muy importante también para la comunicación médico-paciente. Si no informamos al paciente de su riesgo, no le decimos los beneficios que puede obtener con el tratamiento de esos factores de riesgo, posiblemente el paciente no sea cómplice, no consigamos esa complicidad necesaria para que el paciente sea extremadamente cumplidor con lo que le decimos. Pero, claro, todo ese tiempo requiere más recursos humanos. Es la única forma de conseguir más tiempo. Más recursos humanos, porque pacientes cada vez vamos a tener más, y más complejos por la longevidad de la gente. El problema es dónde se encuentran esos recursos humanos. Tenemos que bajar a la realidad y ser conscientes de que lo primero que tenemos claro es que los políticos han demostrado una incompetencia absoluta a la hora de planificar las necesidades. Han hecho que el acceso a las facultades de medicina sea extremadamente selectiva y que luego no salgan tantos médicos ni tan siquiera como para reemplazar a la gente que se jubila. Por lo tanto, lo tenemos. Y luego, por otra parte, los recursos. Yo no soy político, el que ha elegido políticos es el que tiene que pensar qué recursos para que esto nos lo solucione, pero va en beneficio de nosotros y fundamentalmente de la población a la que atendemos. Otra cosa que le pediría es que quiero un equipo multidisciplinar para tener un buen control de los factores de riesgo. Necesito un dietista que haga encuestas dietéticas, que haga pequeñas modificaciones, que evalúe los progresos, que haga esa prevención primordial que hemos dicho en colegios o en grupos de pacientes que todavía no han desarrollado factores de riesgo. Necesitamos un preparador físico. Si veis cualquier guía de riesgo cardiovascular, de diabetes, de hipertensión, todos comienzan con modificaciones del estilo de vida. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a esto y qué formación tenemos al respecto? Esto es lo que deberíamos tener con dietistas, preparadores físicos, que hicieran una individualización de la dieta y una individualización del ejercicio físico en cuanto a frecuencia, intensidad, tiempo, todo esto que nosotros no tenemos ni idea por mucho que queramos. Luego, por otra parte, un podólogo, que es fundamental para evitar amputaciones en el paciente diabético. Necesitamos que les aconseje sobre qué tipo de calzado tiene que utilizar. Necesito que valore las deformidades y pequeñas lesiones que pueden acabar en ulceraciones y en amputaciones. Por otra parte, necesitaríamos un psicólogo también, ¿por qué no? Necesitaríamos un psicólogo que abordara fundamentalmente dos temas: el paciente incumplidor crónico y, por otra parte, al paciente con negación de la enfermedad, que también tenemos muchos. Ahí también estaría el trabajo del psicólogo. Y, ¿por qué no también un odontólogo? Porque la salud bucal,
bucodental está absolutamente relacionada también con el riesgo cardiovascular, porque no deja de ser, por lo que hemos dicho antes, una inflamación crónica de larga evolución y, por lo tanto, no haría falta tener todo esto en un centro de salud, pero sí uno entre cada 2 o 3 centros de salud y que no solamente se encargara de estos temas, sino fundamentalmente de formar a enfermería, que es al final la que se encarga un poco de coordinar todo esto. Pero nuestra enfermería necesita una formación excelente por parte de todo este equipo multidisciplinar. También para esto harían falta recursos, pero yo no soy político, el político que ha elegido ser político es el que se tiene que encargar de esto. Otra cosa que pediría es equipos estables. Lo que no tiene sentido es que un compañero está 2 años, a los 2 años se lo llevan y a veces al mismo departamento. ¿Qué sentido tiene? En fin, lo bien cierto es que es muy difícil que los equipos compartan proyectos y objetivos a medio y largo plazo. Y esto lo he sufrido simplemente con mi enfermera. A los 16 años que llevo en el Centro de Salud de Guillem de Castro he tenido 6 enfermeras. Al final ya te cansas de formarlas, en fin, es un desastre. Realmente esto sería muy importante para obtener resultados a la larga. Otra cosa muy importante, quiero un manejo integrado, un buen flujo de información, de comunicación entre primaria y el hospital. Y esto, la mejor manera son rutas asistenciales consensuadas, y no a lo que estamos acostumbrados, que viene especializado y nos suelta su protocolo que ha decidido él sin contar con nosotros para nada. Y esas rutas son fundamentales para saber en cada momento qué sitio, qué camino tiene que coger y qué puesto tenemos cada uno de nosotros. Otra cosa que pediría es tener acceso a las pruebas complementarias sin restricciones. Desde analíticas, poder pedir que nosotros podemos, pero no en muchos departamentos de Valencia, el NT-proBNP, por ejemplo, o la LPA sin tener que rellenar un papel a mano directamente desde Abucasis. Hay que pedirlo una vez en la vida, pero es que es fundamental para reclasificar el riesgo. Y, ¿por qué no?, tener acceso, por ejemplo, cuando estamos en el umbral de decisión del paciente si es de alto o bajo riesgo, poder pedir un score del calcio coronario sin tener que pasar por el cardiólogo ni por Cristo que lo fundó, directamente tener acceso a este tipo de cosas. Otra cosa que pediría es más homogeneidad, y en esto sé que voy a ser polémico, seguro que voy a ser polémico, pero es fundamental. Esto representa la atención especializada. Te puede tocar una manzana más verde, te puede tocar una manzana más madura, pero todos, al fin y al cabo, son o cardiólogos o endocrinos y, bueno, no son homogéneos, pero bastante. Esto es la atención primaria. Aquí está absolutamente todo mezclado y he tenido compañeros que sin ningún tipo de formación clínica al final han acabado apuntándose en la bolsa y atendiendo a pacientes. Lógicamente, sin una formación adecuada no vamos a conseguir, sobre todo una medicina dirigida a objetivos, es imposible. Y luego otra cosa es que, aquí hablando del tema farmacológico, pero también se lo pediría al conseller para que hablara con el ministro o la ministra en este caso, es que el 93% de nuestros pacientes diabéticos son de alto o muy alto riesgo cardiovascular. Según esto, tendríamos que darles, a ver si esto... tendríamos que darles un agonista GLP-1 o inhibidor SGLT2, o ambos. Pues bien, resulta que hay un trato discriminatorio a la hora de la financiación. Al que es gordo se lo pagamos, al que no es gordo se lo tiene que pagar él, ¿vale? Por lo tanto, ¿por qué fármacos que han demostrado beneficio cardiovascular clarísimo estamos privando de ese beneficio a pacientes que no alcanzan el IMC de 30? Le pediría al conseller que hablara con la ministra y que esto intentara solucionarlo. Otra cosa, y se ha hablado en la doctora Escudero, el tratamiento de la hipertensión, como de muchas otras patologías que requieren tratamiento combinado, deberían ser en una única pastilla, porque eso mejora el cumplimiento y, por lo tanto, el beneficio cardiovascular. De hecho, tenemos este estudio que seguramente saldrá a lo largo de esta tarde o de mañana, es el SECURE, recientemente publicado, que simplemente el hecho de utilizar en pacientes en prevención secundaria, desde luego, fármacos en una única pastilla respecto a esos mismos fármacos por separado, nada menos que reduce el endpoint primario, que era un MACE extendido, en un 26% y el MACE de 3 puntos en un 30%. Por lo tanto, tenemos evidencias, esta y muchas más contundentes, de que es fundamental la terapia combinada en un único comprimido.
Bueno, pues este punto marca la diferencia en los antihipertensivos. Entre dar esto, y perdón por las marcas, he puesto 2 de toda la vida, vamos, y que encima valen muy poquito ahora, pero resulta que entre dar el valsartán y la hidroclorotiazida por separado, tiene un coste del 10% porque ese puntito indica el C0, es decir, aportación reducida, y si lo damos en comprimido combinado, pasa a pagar el paciente un 40 o 60. Esto llevamos reclamándolo desde que yo empecé la residencia hace 30 y tantos años. Entonces, 35 años. Seguimos sin obtener nada. ¿No será más lógico que paguen el 20% de ambos y ya está? Pues no, es una forma de penalizar, ir en contra de las evidencias, y le pediría al político que no fuese en contra de las evidencias. Pero todo es culpa de la estructura sanitaria, de los políticos podemos esperar bien poco. De todo lo que he dicho hasta ahora, pues Alicia en el País de las Maravillas. Pero tenemos otras cosas de las que el control de los factores de riesgo depende enormemente. La adherencia terapéutica, que atribuimos que es responsabilidad de los pacientes, pero hay que ponerle un interrogante. Si el paciente no está concienciado, informado, tal, la culpa es nuestra, no del paciente. Y luego, por otra parte, la inercia terapéutica. Sí, esa sí que es exclusivamente responsabilidad nuestra. Y diremos, claro, pero es que sin tiempo, ¿cómo no voy a tener inercia terapéutica? Vamos a ver, la falta de tiempo nos exime de intentar alcanzar los objetivos terapéuticos. Al paciente le dedicamos poco tiempo porque no tenemos mucho, pero es que lo vemos 20 veces al año, por lo tanto no tiene excusa no intentar alcanzar el objetivo terapéutico y dejar que las cosas vayan fluyendo. La sistemática que debemos seguir para el cálculo, para el manejo del riesgo cardiovascular empieza por ¿dónde? Calcular el riesgo cardiovascular. Empieza por ahí siempre. Pues bien, este estudio, que ya tiene la tira de años, pero que me lo encontré, me vale totalmente para esto. Un riesgo cardiovascular estimado según las guías. Como vemos, el 64% es de riesgo muy alto o alto. Percepción de los médicos, nada menos que de 1.413 pacientes. El riesgo muy alto ha desaparecido. Y el 44% consideramos que es de riesgo alto. Por lo tanto, ahí hay un gap de un 20% de pacientes que vamos a considerar que no son de alto ni de alto ni muy alto riesgo y, por lo tanto, estarán infratratados necesariamente. Por lo tanto, no empecemos fallando por el principio. Lo primero que hay que hacer es tener adecuadamente catalogado y filiado, estratificado el riesgo cardiovascular del paciente. Y esta es todo lo contrario, algo recientemente publicado en el que es en atención primaria en Italia, en el que los pacientes, el 35% de los pacientes tenían mal calculado su riesgo cardiovascular y eso lo que hacía es que, lógicamente, alcanzaban en menor medida los estándares los objetivos que marcaban las guías. ¿Por qué? Porque serían tratados con menor intensidad que los pacientes en los que sí que se había estratificado bien el riesgo. Otro, en este caso cardiólogos, no voy a entrar, hemos visto el tema de la hipertensión, ahora en el tema de la diabetes, de los lípidos, fijaros. 1.055 pacientes coronarios, por lo tanto en prevención secundaria, el 95% de ellos estaban tratados, pero tan solo 1 de cada 4 estaba adecuadamente controlado cuando se hizo en este tipo de pacientes, no era 55, sino que era 70. Pero ¿qué ocurre cuando el cardiólogo veía estas cifras? El 70% de los cardiólogos no hacían absolutamente nada, continuaban con la misma intensidad del tratamiento. Y en el tema de la diabetes, este es el tema de la hipertensión. ¿Cómo actuamos ante un paciente mal controlado, con su tensión mal controlada? En el 82% no hacemos nada, en el 18% hacemos algo, pero la mitad sustituimos, por lo tanto cambiamos un fármaco por otro que en teoría es equipotente, un 18% aumenta la dosis y por lo tanto el efecto secundario y solamente por donde tenían que haber empezado la mayor parte de los pacientes, que es con una asociación. Por lo tanto, un tercio de 18, solo un 6% de nosotros actuábamos de forma adecuada ante un paciente hipertenso mal controlado. En este caso de la diabetes,
obesos con una glicada de más de 8 durante más de un año y tratado al menos con 2 antidiabéticos orales. Los siguientes 6 meses a ese año de mal control, en el 80% no hacíamos nada. Al año seguíamos sin hacer nada en el 60%. Y, lógicamente, cuando el paciente ya se desbarataba algo, íbamos haciendo a lo largo de los años. Pero está claro que estábamos perdiendo oportunidades terapéuticas tempranas, que son las que más beneficio reportan. Y luego, por otra parte, otra muestra de la inercia, que sí que depende de nosotros y no del conseller, es que ya os he dicho que en pacientes diabéticos la mayoría deberían llevar agonistas GLP-1, inhibidores SGLT2 o preferiblemente ambos. Pues fijaros con esto. Las evidencias las disponemos de ellas con el empagliflozina desde el 2015 y con liraglutida desde el 2016, con beneficios cardiovasculares demostrados fuera de toda duda. Pues en el 2020 tan solo el 16% de los pacientes llevaban ISGLT2 y apenas el 10% de los pacientes llevaban GLP-1. Y esto demuestra nuestra dejadez a la hora de intensificar tratamiento e intentar alcanzar objetivos. Y son fármacos que, como dice el doctor Tamari, muchas veces regalan años de vida. Y esto no podemos dejar de utilizarlo en pacientes diabéticos. Y otro grave problema que tenemos es el incumplimiento, y ya casi estoy acabando. En este estudio era el 32%, pero las guías dicen que es hasta un 50% el grado de incumplimiento. Factores que influyen, muchos son de los políticos, mucho tal, pero pensemos en 2 fundamentalmente. La parte que nos toca, paciente mal informado, con mala conexión con su médico, difícilmente va a tomar el tratamiento que toca. Y si no se lo toma, por mucho que le demos GLP-1 y SGLT2, tratamiento combinado en una sola, no va a valer para nada, porque tratamiento que no se toma, tratamiento que no hace efecto. Pero otra cosa que es fundamental, muchas veces prescribimos por principio activo, y con esto el farmacéutico hace lo que le sale, ¿vale? Vamos a ver, el incumplimiento muchas veces comienza, y me he dado cuenta, porque el farmacéutico cambia permanentemente de genérico. El abuelo en cuestión no se toma el medicamento porque desconfía. Diferente caja, diferente color, diferente pastilla. Por lo tanto, intentemos exigir a los farmacéuticos que no cambien nuestra prescripción. Y eso se trataría de prescribir marca, o si no marca, un genérico que sea siempre el mismo. Bien, como conclusiones, la consulta ideal para mejorar el riesgo cardiovascular sería aquella con menor presión asistencial, en el que existiera tiempo para autoauditarse, implementar medidas de mejora para minimizar la inercia terapéutica, la formación y la investigación, que tuviéramos tiempo para mejorar la relación médico-paciente y con ello la adherencia terapéutica, y que tuviéramos tiempo para retomar aquello que cuando éramos residentes empezábamos a hacer, que eran las actividades preventivas y comunitarias. Que contase con un equipo multidisciplinar capaz de abordar eficazmente las modificaciones del estilo de vida y la prevención primordial. Sería ideal una consulta, una perfecta coordinación con especializada, con adecuado flujo de información consensuado a través de rutas asistenciales. Sin limitaciones en las pruebas complementarias que se requieran para poder hacer una buena estratificación del riesgo. Estabilidad en los puestos de trabajo que permitan conformar un equipo eficiente y con objetivos, con proyectos y objetivos compartidos a medio o largo plazo. Y todo esto, indudablemente, es Alicia en el País de las Maravillas, sin lugar a dudas. Pero me conformaría si después de esta exposición de ideas, realmente es más una tormenta de ideas que otra cosa, pudiéramos lucir esto en nuestras consultas. Esta consulta está libre de inercia terapéutica, porque sin lugar a dudas es lo que más impacto tiene en el mal control de los factores de riesgo cardiovascular. Y bien, ya para concluir, no confiemos en los políticos, han menospreciado la atención primaria a lo largo de los años y lo siguen haciendo, pero solamente una adecuada formación, nuestro entusiasmo y potenciando la humanización con el paciente es la única forma de dignificar la atención primaria. Y no nos olvidemos que también la formación y todo el entusiasmo que seamos capaces de poner es al final lo que repercutirá en tener un buen control del riesgo cardiovascular. Gracias.
Gracias, Javier, por exponer tus sueños. Y yo me gustaría escuchar los sueños de la sala, porque dudo mucho que os vayan a hacer una propuesta tan absolutamente, no sé, que da ganas de pedir. ¿Qué es lo que habéis echado en falta de lo que el doctor Montoro ha pedido? Aquí Carlos. Dale, hay un botoncillo. Sí. Darte la enhorabuena, me ha parecido una presentación, pero como dice que he echado en falta, yo he hecho en falta la formación pregrado, el números clausus para entrar en medicina. Yo quiero vocación en los que hacen medicina, que no la veo. Hay una numeritis, estoy en contra de la numeritis de la glicosilada. Esto que hay que tratar al paciente para reducir y producir un beneficio cardiovascular. Y estoy muy harto de la numeritis de nuestros políticos, pero también de los que eligen medicina, que no tienen vocación muchas veces por ser médicos. Porque eligen, porque tenemos una autopista hacia el cielo de trabajo. Pero lo importante es luego atender a las personas. Y le echo en falta. Porque si no, no habría ese agujero para elegir primaria. Porque la gente que tiene vocación para hacer medicina le interesa la prevención y la atención comunitaria, y eso se hace en primaria. ¿Con qué? Pedirías. Todo lo que has pedido también lo pediría, ¿eh? Gracias. Gracias. Puestos a seguir pidiendo, y felicidades, Javier, porque verdaderamente tu exposición ha sido muy definitoria y debería estar en cualquier programa electoral de un partido político. Seguro que se llevaría votos. Echo también en falta la poca aportación de las sociedades científicas en que esto se parezca menos a un sueño y se parezca más un poco a la realidad. ¿Alguien de primaria se anima a... Aquí? Se lo llevas, Antonio, por favor. Hola, buenas tardes. En primer lugar, darte la enhorabuena. Te estaba oyendo y me estaba emocionando. Yo creo que lo que has dicho estamos todos los médicos de familia de acuerdo, por supuesto. Y una de las cosas que echarían falta también es un poco simplemente el que los residentes de otras especialidades también pudieran rotar por medicina de familia y que conocieran realmente nuestro trabajo. Es la gran desconocida en el hospital. Tenemos una gran presión asistencial, tenemos una responsabilidad que somos la barrera, el primer, ¿cómo diría? La primera... no sé cómo decirlo. El primer contacto que tiene el paciente con la parte sanitaria. Y yo creo que eso, somos unos grandes conocidos con nuestros compañeros y muchas veces eso es lo que hace que la relación sea tan difícil, muchas veces. Sí. Mira, esto tenemos la experiencia desde el año pasado de que los residentes de reumatología son los únicos del hospital que pasan por el centro de salud. Y bueno, la experiencia ha sido súper grata, porque tanto el año pasado como este son compañeros que dicen, me voy tan a gusto de esto que si no hubiese hecho reumatología no me hubiese importado coger familia en estos momentos. Eso. Entonces, sí que somos capaces de transmitir el entusiasmo, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, con 45 al día, pero estoy totalmente de acuerdo que en el plan de formación de residentes, absolutamente todas, y cuando digo todas, tanto quirúrgicos como médicos, deberían pasar por primaria. Porque no se pueden imaginar, claro, yo muchas veces siempre pongo como ejemplo, mi mejor amiga es oftalmóloga en el PESET y cuando voy al PESET a hacerme alguna revisión veo no solamente oftalmología, que ven 3 centímetros cúbicos del órgano, ¿vale? Del cuerpo, ¿vale? Solamente esto. Es que encima vas y ves consulta de córnea, consulta de retina. Yo me pongo en situación de un oftalmólogo que tiene que ver córnea 8 horas, 7 horas al día, y directamente me suicidaba. Cuando estoy acostumbrado a que cada paciente es un mundo, a que cada uno te trae sus problemas tal, y al final la última cosa que te dice es la que te conecta absolutamente todo lo anterior que te ha dicho.
Y eso realmente al final es emocionante. Creo que si tuviéramos más tiempo para hacerlo, disfrutaríamos y conseguiríamos de los pacientes lo que quisiéramos. Pero con 45 al día, pues difícilmente. Sí, y luego también los estudiantes de medicina, que sí están pasando con nosotros, pero sí que estaría bien, ojalá, que en algún momento un estudiante que haga el MIR no coja medicina de familia porque es lo último que le ha quedado, que realmente lo coja porque ha visto que es una especialidad que merece la pena. Claro, pero lo cogen simplemente por nuestra calidad de vida en la consulta no tiene nada que ver con la que tienen otros especialistas. Aquí delante también hay una pregunta. Bueno, enhorabuena, Javier, ha sido espectacular. A mí, vamos a ver, cada vez que por ejemplo, oigo una charla de que no conseguimos objetivos lipídicos, que no conseguimos objetivos de hipertensión, que si la inercia, ¿vale? Me duele. O sea, me duele porque parece que lo hagamos mal. O sea, es que no, o sea, no se consigue porque es que nosotros no nos marcamos objetivos, o es que no sabemos, o es que no nos formamos, etcétera. Vale, yo creo que gran culpa de la inercia terapéutica que puede haber también es el desánimo. O sea, ahora mismo el problema, yo creo que estamos con pocas ganas, decías tú, la ilusión, pero es que uno empieza con ilusión, pero es que al final la ilusión se queda... Es muy difícil, o sea, sacar energías con la que te pegan todos los días, es muy difícil. Y es la ilusión, sí, la que te lleva a formarte, la que te lleva a saber qué objetivos tienes que conseguir y en la de intentar utilizar las mejores herramientas que tengamos para conseguirlo. Pero me sabe muy mal, ¿vale? Como que el control de esos factores de riesgo cardiovascular. Parece que la culpa la tengamos la mayoría de veces los médicos de familia, porque es que tenemos mucha inercia terapéutica, porque no nos formamos, porque no pasamos la consulta y nos vamos. Es difícil, o sea, lo veo muy difícil y más con el desánimo que actualmente tenemos y con el que salimos todo el día de las consultas. A mí eso me duele el tema. Vamos a ver, Laura, está claro que la inercia es lo que más influye en el mal control de los factores de riesgo. Tú lo ves porque eres una persona especialmente comprometida, hemos trabajado juntos mucho tiempo y sé lo que te esfuerzas, pero por desgracia no es lo que toca. Los que estamos aquí posiblemente son a los que menos nos hace falta este curso, porque somos gente motivada y que la gran mayoría de nosotros estoy convencido que lo hacemos mejor que la media. Pero es evidente, evidentísimo, que la inercia terapéutica, vamos, no nosotros, es que lo cometen ellos y lo comete todo el mundo. El otro día lo estaba hablando con Carlos, y perdonad que lo diga claramente, íbamos en el coche, veníamos de Castellón, y decía, es que es curioso el hecho de tener un residente o de tener un estudiante al lado, hace que te des cuenta de cosas que no estás haciendo y que le acabas de decir que hay que hacer y que no tienes más remedio que en ese momento aplicarte y decir, que este tío lo tengo con 100 de LDL y debería tenerlo con 55 y lo tengo solamente con una atorvastatina de 20. Esto nos ha ocurrido un mogollón de veces y lo estábamos comentando Carlos y yo, y efectivamente, cuando yo tengo a mi residente sentado al lado, cometo mucho más inercia, ¿vale? Y tengo la misma cantidad de consulta. ¿Pero por qué? Porque te obligas a que, te das cuenta de un error que del otro modo dejas pasar. Pero indudablemente, vamos a ver, es una evidencia que la inercia es lo que más cuenta en el mal control, y también estoy convencido que los que estamos aquí posiblemente seamos los que menos necesitamos hablar de inercia. Pero no somos nosotros solos. Hay no sé cuántos miles de compañeros que la cometen a diario y en cada consulta. Yo me acuerdo recientemente de ver tensión 155 tal, glicada 7,8, seguir con el mismo tratamiento. Lo he visto apuntado hace menos de un mes. ¿Vale? Entonces, no... Allí al fondo tenemos una pregunta. Buenas tardes. Me llamo Lucía y soy residente de medicina de familia. Entonces, me veo un poco en la obligación de poner una nota de ánimo, ¿vale? Porque hay residentes que cogemos medicina de familia y comunitaria teniendo más opciones. Bueno, eso es lo primero, ¿vale? Que no es que sea nuestra última opción, al revés. O sea, mi primera opción, repetí el MIR para poder coger en el hospital que quería, ¿vale? Pudiendo tener muchas más opciones y no solo de medicina de familia, ¿vale? Claro. Entonces, pero lo digo yo porque me conozco, pero hay mucha más gente. El caso. También me da la oportunidad en este debate de
como decía el doctor Montoro, ¿no? De hacer un debate y preguntar una pregunta al aire que el otro día surgió con mis compañeros de endocrino de mi hospital, ¿vale? Que es que decíamos que nos echábamos de menos una comunicación, como tú bien has dicho, de vuelta a primaria. Por ejemplo, decía mi compañero, ojalá pudiera hacerle yo una interconsulta ahora a mi médico de familia del paciente que estoy dando de alta con un DAU diabético, porque me tengo que fiar de que esa persona vaya a su médico de familia, como le he dicho, ¿vale? O yo le vea dentro de 3 meses, ¿sabes? Entonces, esa es una necesidad real de la que mucha gente joven, también cuando das de alta a una persona en urgencias, dices, ojalá pudiera hacer una consulta a su... Yo tengo la suerte en mi hospital de que soy de familia y conozco a prácticamente mucha gente de los centros de salud. Y yo he hecho, o sea, y compañeros me han dicho, ¿puedes escribir a su médico de primaria para decirle que ese paciente estaba aquí para que le eche una hoja de historia? O sea, y eso lo hemos hecho. Y es una pena que haya que recurrir a lo personal, pudiendo, o sea, haber un sistema pues de interconsulta, por ejemplo, que existe de un lado es unidireccional y podría ser bidireccional. Y además, en mi hospital, los de nefro también rotan por familia y que sepáis que es una de las rotaciones que más valoran. Entonces, pues Perfecto. No sé qué opináis un poco de todo esto o si alguien más. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más desea opinar? Mientras esperamos a que lleguen los de las palomitas, que ya me han dicho que van a tardar, con lo cual la sorpresa que era que había palomitas, no sé si la vamos a poder dar. Es que los palomiteros no tienen mucha vocación de palomiteros. Sí. Por aquí. Belén, perdona, por aquí delante. Aquí, levanta la mano para que te vean. A ver, yo creo que también me gustaría resaltar un poquito la responsabilidad del paciente. Deberíamos no solo cargarnos nosotros las culpas cuando estamos dejando un poquito nuestras ganas, la salud, todo vamos a ver aquí. Entonces, el paciente también debe responsabilizarse y hacerle responsable. Es que yo creo que tenemos unos pacientes que son muy poco responsables. Es que yo creo que hay que empoderarlos y además cargarles un poquito sobre la responsabilidad sobre su salud, porque también el incumplimiento terapéutico, que alcanza un 60%, eso implica mucho que no se cumplan a veces no llegan a los estándares que buscamos porque no han cumplido el tratamiento. Entonces, claro, y otra analítica y tal, y quizás no haya sido que nosotros no lo hayamos hecho también, pero hay que un poquito, no sé, compartir esa responsabilidad. Indudablemente. Es lo que de alguna forma he dicho, que la parte nuestra la tenemos que cumplir y es informar adecuadamente al paciente. Tenemos que decirle los objetivos, porque de alguna forma, incluso por escrito, porque eso es como un contrato. Tienes que alcanzar tal tensión arterial, tienes que alcanzar tal LDL y deberíamos aproximarnos a esta hemoglobina glicosilada, por decir algo. Y esto que el paciente te lo vaya recordando, porque es una forma de obligarte tú, pero lógicamente al paciente hay que decirle que indudablemente la responsabilidad del cuidado de su enfermedad, yo le voy a dar todas las herramientas, pero al final es su decisión, por encima de todo. Pero para eso haría falta todo lo que hemos dicho de dietistas, de entrenadores personales y tal, para de alguna forma empoderarlo y que no solamente sea prescribirle un fármaco y ya está, sino que habría que empoderarlo en todas esas modificaciones de estilo de vida que descuidamos y que ponen en todas las guías, en primer lugar, hablemos de lo que hablemos. Pero estoy totalmente de acuerdo de ti, el último responsable del manejo de su enfermedad es el propio paciente. Pero el problema es que muy gran parte del incumplimiento es porque no nos planteamos explicarle el por qué se lo damos y qué perseguimos con ese tratamiento. Bueno, tengo que deciros que los políticos, si piensan en vosotros, piensan tanto en vosotros que nos han prohibido que os diéramos ni siquiera un croissant porque temían que os contagiarais 150 médicos del área y están tan preocupados que por eso no hay. Entonces al final pusimos lo de las aguas y pusimos lo de las palomitas, pero parece que los políticos han conseguido que las palomitas tampoco llegue, pero os las debemos. Con lo cual, si me permitís, voy a aprovechar unos 5 minutos un poco para explicar la dinámica de cómo funciona el curso
del tema de los créditos. Bueno, como sabéis, todos los años, en las últimas versiones, en las últimas ediciones, perdón, también lo hemos hecho online, de manera que ahora hay gente conectada, y este curso está avalado como formación continuada por el EBES. Para que la gente consiga los créditos, en las carpetas que tenéis, pues hay una serie de preguntas que tenéis que contestar, ¿de acuerdo? Y también hay un trabajo que tenéis asignados distintos tutores, lo pone en la documentación que os hemos enviado, y que todos aquellos que quieran los créditos tienen que enviarnos un mini proyecto, unas ideas esbozadas de un proyecto que se les pueda ocurrir sobre una consulta de riesgo cardiovascular. Esas serían las condiciones esenciales. ¿Me pones la diapositiva? Las grabaciones que se hacen del curso, al margen de estar en streaming, ¿las pones? ¿Están puestas? ¿Dónde están puestas? Bueno, el curso del año pasado está en el canal. Vale. El curso del año pasado también está en nuestro canal de YouTube, que tenéis en la publicidad que tenéis, también tenéis el QR donde podéis verlo. Y el de este año estará también colgado en YouTube a partir de, en este caso, del jueves. ¿De acuerdo? Estos son los requisitos, como os decía, para conseguir la acreditación: el 80% de las preguntas contestadas, la realización de este mini proyecto que puede ser 3 diapositivas, 3 en PowerPoint, donde haya una orientación. ¿De acuerdo? Admitimos, como veis ahí, tanto Word como PDF y como PowerPoint, y ahí tenéis también la dirección de entrega, que no es más que nuestra dirección, la de los 2 directores del curso, la doctora Roche y en este caso el mío. La fecha final para presentar esto es el 30 de diciembre de 2022, o sea, de este mismo año. Y bueno, este es también el hashtag de nuestro curso, y ahora, sin más, pues venía lo de las palomitas, pero este es el canal de YouTube, y en la publicidad que tenéis está el QR para que lo podáis ver. Os recomiendo el del año pasado, los que no pudisteis verlo, porque hay verdaderas joyas y que serán clásicos de la lipidología y de la insuficiencia cardíaca, y que este año esperemos tener nuevas aportaciones, que seguro que sí. Y nada más. Este es el QR, como os decía, que lo podéis escanear de nuestro canal. A partir del jueves estará la grabación de este curso. Y ahora descansamos un momento. ¿Hasta qué hora?